Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Villarruel, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, y sean bienvenidos a este nuevo storytelling bajo el marco del proyecto de narrativas digitales. El tema a tratar en este storytelling es la teoría cinética de los gases, y para llevar a cabo este storytelling estaremos usando nuevamente la página PET de la Universidad del Colorado en uso de la Universidad de La Guajira. Bueno, una vez dentro de la página de laboratorio P, comenzamos a bombear partículas de aire. Podemos ver que a medida que chocan las partículas con las paredes del recipiente, ganan energía cinética. Una de las preguntas que me plantea la guía es ¿qué sucede con la temperatura y qué sucede con la presión? Si bombeamos más partículas o moléculas de aire, podemos ver que la temperatura se mantiene constante y la presión aumenta. Ahora, ¿qué sucede con la temperatura al variar el volumen? ¿Y qué sucede con la presión al variar el volumen? Bueno, variamos el volumen. Tomamos aquí y ampliamos el tamaño del recipiente. Bueno, podemos ver que la temperatura se mantuvo constante y la presión disminuyó al ampliar el recipiente. Ahora, si disminuimos el tamaño, podemos ver que la presión aumenta, lo cual indica que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que dice: al aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede con la presión y la temperatura? Bueno, podemos ver que la presión sigue aumentando, mientras que la temperatura se mantiene constante. La siguiente pregunta sería: al tener el volumen constante y aumentar el número de moléculas de aire, ¿qué sucede? Vemos que sigue aumentando la presión y hay muchas más moléculas de aire. Ahora, si liberamos el aire, ¿qué sucede con la temperatura y la presión? Aquí podemos ver que al liberar moléculas de aire, la temperatura y la presión disminuyen. La presión queda entre 77 atmósferas. ¿Qué es una atmósfera de presión? Pues es una unidad de medida cualitativa que se define como la presión que ejerce la atmósfera terrestre
a nivel del mar y es equivalente a 101.325 pascales. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que dice: ¿qué sucede con la temperatura y la presión si ahora tenemos varios gases? Bueno, le ingresaré otro tipo de gas, pero esta vez será más liviano. Podemos ver que las moléculas del otro tipo de gas actúan como si las moléculas del otro gas no existieran y obviamente aumenta la presión. Ahora vamos a aumentar la temperatura. Podemos observar que la temperatura y la presión aumentan y al final podemos ver que el recipiente no aguantó y explotó. Y finalmente veré qué pasa si le aplicamos frío. Bueno, podemos ver que la temperatura y la presión disminuyen. En conclusión, podemos decir que obtuvimos como datos de aprendizaje que la presión y el volumen son inversamente proporcional, que al calentar un recipiente lleno de partículas de aire, este aumentará su presión y temperatura y finalmente explotará.